Dios te bendiga, mi amado hermano o amigo de este canal de Rolando TV. Hoy vengo con un pequeño video para hablarles de un tema muy importante. Si quieres ser un buen cristiano y quieres tener una buena comunión con Dios, tienes que saber este tema, la importancia y saber leer la Biblia para que te alimente tu espíritu y tu alma para buscar cada día la perfección en este tema. Hoy vamos a hablar del perdón. Qué importante es para un cristiano evangélico, si de verdad quiere ser bueno, si de verdad quiere avanzar en la vida como cristiano, aprender a perdonar. Independientemente de qué tan grande sea lo que te hicieron o lo que tú hiciste, tienes que perdonarte. Aquí a veces tú tienes que perdonar a las personas que te hirieron, pero a veces la persona que tienes que perdonar eres tú mismo. Tal vez hiciste tanto daño que tú mismo te juzgas y dices, no, yo no creo que Dios me perdone porque yo hice esto y esto lo otro. Pero el perdón es tanto para los que te hirieron como para tú mismo lo que tú hiciste. Vamos a ir a ver en la primera escritura para este tema de hoy. Y está en Mateo 6:14. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Oiga bien, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir aquí? Que si yo perdono a los que me ofendieron, Dios también me perdona a mí. Pero mírele la otra cara de la moneda. Si yo no perdono a los que, a los que me ofendieron, tampoco Dios me puede perdonar a mí. ¿Y qué será más necesario? ¿O qué será más grande? ¿Que yo perdone a los que me ofendieron o que Dios me perdone a mí? ¿Qué pierden las personas si yo no los perdono? No pierden absolutamente nada, porque ni siquiera se van a dar cuenta de que me dañaron. Ellos me hicieron el daño y se fueron, siguieron su vida, y para ellos eso ya no tiene ninguna importancia. Para mí sí, porque quedó marcado en mi corazón y empezó a crecer una raíz de amargura, de odio, de rencor. Pero si los perdono o no los perdono, para ellos no cambia nada, pero para mí sí bastante, porque el no perdonar es poner una, una pared entre Dios y yo. Si esa pared no se cae, Dios no puede tener comunión conmigo. Ahora yo necesito que Dios me perdone mis pecados, porque en eso está la vida eterna. Si Dios no me perdona mis pecados, no puedo tener la vida eterna. Si Dios me perdona mis pecados, entonces yo puedo avanzar a buscar esa santidad que Dios me pide. Pero si no hay perdón, no puedo. Hay una pared que no me deja avanzar. ¿Ve por qué es importante que perdonemos? Y déjeme decirle que la vida no es igual para todos. Hay personas que tal vez tuvieron una vida bien bonita, un papá, una mamá, unos hermanos que lo amaron, estudio, tuvieron todo. No tienen mucho que tener rencor. Pero hay otras personas, en cambio, que tal vez la vida no les dio tanto. Y usted empieza y dice, no, es que yo no tuve papá, no tuve mamá, me trataron mal, me golpearon, me abusaron, me insultaron, pasé hambre, pasé grandes necesidades, no tenía ni siquiera unos zapatos nuevos. Pero todo eso ya pasó. Si usted empieza a almacenar ese odio y ese rencor, el único dañado va a ser usted. Así que es importante que perdonamos a aquellos que nos hicieron daño, no importa qué tan grande. No, es que usted no sabe lo que me hicieron. Me golpearon, me abusaron. No importa, ya pasó. Borra eso. No, no quiere decir que vas a olvidar. No se olvida completamente, pero ya no te causa daño. Vamos a Colosenses 1:14. Perdón porque esté tomando delante de usted en este video, pero luego le voy a platicar por qué es esto. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién es? En Jesucristo. A través de la sangre que Jesucristo derramó,
nosotros tenemos redención. ¿Qué quiere decir redención? Redención es el borrar, el empezar de nuevo. Hoy en día con internet dice voy a resetear mi teléfono, voy a resetear mi computadora. Eso es redención, resetear tu vida, empezar de cero, borrarle lo que tenías almacenado que era malo y empezar otra vez. Por la sangre de Jesucristo podemos hacer eso, el perdón de pecados. Pero ¿qué pasa? Eso no lo podemos hacer. Usted no puede resetear su computadora si no le pucha un botón. Usted no puede resetear su teléfono si no le pucha un botón para aceptar esa reseteada. Igual, usted no puede tener la de redención de pecados si usted no perdona. Ese es el botón para activar. El que usted perdone. El que usted perdone a aquella persona que lo dañó en su niñez. El que perdone a su madre o a su padre que tal vez no le dieron el suficiente cariño. Y fíjese que el perdón tiene dos lados. La persona que te dañó, cuando tú la perdonas, esa persona se le quita cierto peso que tal vez ni siquiera sabe que lo lleva, pero de repente siente un peso en la espalda y no sabe por qué. Y es eso, que te dañó a ti. Él ya no se recuerda del daño, pero tú sí. Pero cuando tú vienes y lo perdonas, esta persona de repente siente que algo se liberó y no sabe ni qué pasó. Así que estás ayudando dos veces. Ayudas a la persona que te hizo el daño y te ayudas tú mismo. Vamos a ver en Efesios 4:32. Estamos viendo versículos que nos ayudan a entender la importancia del perdón conforme a la palabra de Dios. Efesios 4:32. Búsquelo ahí en su Biblia si la tiene. Dice: antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos. ¿Qué es ser benigno? La benignidad viene de lo bueno, ser buenos unos con otros. Misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso? Tener compasión, tener empatía por otra persona. Eso es ser misericordioso. Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Perdonándonos unos a otros. El esposo perdone a la esposa perdone al esposo, el hijo perdone al padre si le causó daño. Recuérdese que somos seres humanos. He oído muchos hijos que dicen: no, es que mi papá me marcó la vida, me golpeó mucho, me insultó mucho. Es que mi papá me marcó porque siempre quería que yo anduviera en la iglesia y yo no quería ir a la iglesia. Y por eso terminé aborreciendo la iglesia. Déjame decirte, hoy yo soy padre y un día fui hijo. No tengo mucha experiencia para decirte qué es el amor de un padre o una madre porque no lo tuve. Pero gracias a Dios, Dios me ha hecho que no tenga rencor de eso. Pero como padre traté de ser el mejor papá. Porque decía yo, bueno, yo no tuve un papá, voy a tratar de que mis hijas tengan un buen papá. Y traté de serlo. Pero lamentablemente al principio me equivoqué porque como no tenía experiencia de qué se sentía un papá para su hijo, cómo lo educaba, de qué manera, entonces me empecé a equivocar, empecé a hacer las cosas con un poco de violencia, con gritos, con regaños fuertes. Pensé que eso era la manera de educar. Era joven cuando fui papá. Mi primera hija nació cuando tenía 22 años y yo era un inexperto, no tenía ni siquiera idea de lo que era ser papá. Yo pensaba que solo era regañar y cuando se portaba mal darle unos 2, 3 cintazos. Pensé que eso era ser papá, pero no había nada más lejos de lo que yo pensaba. Entonces por eso le digo, cuando entendí eso, me di cuenta de que yo tenía que perdonar a mi papá y a mi mamá, que ellos se habían equivocado también. Y lo hice, los perdoné a ambos y pedí perdón a mis hijas también. Eso se llama perdonarse unos a los otros. Primera de Juan capítulo 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De quién está hablando de Él? De Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Que a veces como seres humanos pensamos que los tenemos que esconder.
Decimos, bueno, si los meto debajo de la cama, nadie se va a dar cuenta, ni el pastor, ni el diácono, ni siquiera mi esposa. Si meto los pecados debajo de la cama, no hay problema. Lo que no sabemos es que Cristo saca todo a la luz. Y tarde o temprano tus pecados salen a la luz. Y cuando no los has confesado tú mismo, es peor. Dice que Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero vuelvo, aquí hay una llave que se necesita para activar esto. Para que Jesucristo me perdone mis pecados y los limpie de mi vida, yo necesito primero perdonar a los que me ofendieron. Al ser una persona que creció sin un papá y una mamá al lado, yo recibí ofensas de miles de personas. ¿No han oído un dicho que dice que al perro más flaco se le pegan las pulgas? Bueno, así es cuando no tienes un papá y una mamá. Todo el mundo te echa la culpa. Los papás de tus amigos dicen, no quiero que te juntes con ese, porque ese es malo. Y tal vez son más malos ellos, pero como ningún padre habla mal de su hijo, le echan la culpa a aquel. Y nadie quiere que se junte. Y de repente llegas a la casa, no, ¿sabes qué? No puedo salir contigo porque mi papá o mi mamá me dijeron que no ande contigo porque tú eres una mala junta. Y todo ese rechazo se va haciendo tan grande que tú terminas sintiendo un odio y un rencor hacia las personas. No falta el que te quiera golpear en la calle, porque dice, no, este no tiene nadie que lo defienda. Cualquiera te insulta. Y todo eso va siendo una gran bola de odio dentro de tu corazón. Pero cuando tú empiezas a perdonar, yo perdono a aquel que me despreció, yo perdono a aquel que me golpeó aquella vez, perdono al que me levantó el falso. Y Jesucristo te empieza a perdonar a ti y empiezas a sentir que ya respira mejor. Déjeme decirle que cuando usted tiene odio y rencor en el corazón, usted siente que hay una bola aquí que no lo deja respirar bien. Pero esa bola se empieza a deshacer el día que usted perdona a las personas que le han causado daño, sea quien sea, y sea el daño que sea. No, aquí no estamos hablando de daños chiquitos o daños grandes. Vamos a terminar con Marcos capítulo 11, versículo 25, a ver qué nos dice del perdón. Dice, y cuando estéis orando, oiga bien, hasta para orar hay que tener cuidado y hay que empezar a limpiar, porque una oración sin un corazón limpio a veces no llega ni siquiera al techo de su casa. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ve cómo es importante. Si yo no perdono al que me ha ofendido, Dios no me perdona a mí, porque es una llave. No es que Dios no pueda. Dios tiene la autoridad y el poder para perdonarte, pero hay una llave que Él puso para que tú abres la puerta del perdón y es que tú perdones a los que te ofendieron. Esta tarde o esta mañana que veas este video, yo te quiero preguntar y que tú te contestes solo. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A la suegra? ¿A tu suegro? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tu amiga? ¿A la que te quitó tu pareja o al que te quitó tu pareja? ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién le ha guardado odio tanto que cuando oras, no oras en paz porque tienes ese rencor guardado ahí? Sea quien sea esta persona y cualquiera sea el motivo por que le has guardado odio o rencor, yo te invito hoy que veas este video a que hagas una oración y digas, Señor, yo perdono a esta persona. Porque si yo no la perdono a ella, tú no me perdonas a mí. Déjame hacer una pequeña oración muy corta porque ya va a terminar el video. Bendito amado Padre Celestial, Señor, te pido, Padre, por la persona que va a ver este video hasta aquí, hasta el final, para que tú la guíes, Señor, a encontrar esa paz en su corazón y que pueda perdonar a los que lo ofendieron o a las que lo ofendieron. Señor, así como me hiciste libre de todo odio y todo rencor y sigues trabajando en mi vida para borrar hasta el último de mis pecados. Así, Señor, te pido por esta persona que llegó hasta este momento a ver este video. Quita ese odio, quita ese rencor, quita esa ira, Señor. Quema toda raíz de amargura en su corazón. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.